para dejárselos en Google Classroom después y la puedan retomar. Y pues iniciamos la clase de hoy, 5 de noviembre a las 5:10. Les dejé la presentación ayer ya muy tarde, espero que la hayan podido ver. Y bueno, pues empezamos. Siempre me equivoco de botón. Aquí está. Ok, empezamos. Rápido el repaso de las clases anteriores. Ya vimos toda la parte de la estructura económica, los flujos, y estos flujos pues para el sistema de cuentas nacionales, ¿no? Otros indicadores de fuentes de información, indicadores de bienestar, etcétera. Respondimos estas preguntas: ¿qué tanto produce el país? ¿Cómo evoluciona esta producción? ¿Quién la realiza? ¿Dónde se realiza? ¿Cómo se distribuye la riqueza generada? Y en relación con otros países, ¿cómo está? Vimos también el informe trimestral de la Secretaría de Hacienda, que tiene básicamente situación económica, ¿no? Que sería el entorno externo, la economía mexicana, varios indicadores por allí. Y aparte, la clase pasada concluimos la revisión del informe con un apartado de finanzas públicas. Y eso es lo que hemos visto hasta ahorita. Hay tareas que tenían pendientes para hoy: la serie del PIB, la serie del empleo, para que la suban en Google Classroom. Les recuerdo que pues es el Excel, preferentemente formulado, no con valores, para que lo pueda yo analizar más fácil. Y aparte un Word donde expliquen qué hicieron, rápido, no tiene que ser 50 hojas, media cuartilla es suficiente, pero tienen que explicar qué hicieron y cómo lo hicieron y cuáles son sus fuentes de información. Yo tengo una duda. Mande. El 3 y el 4 no eran, ¿sí? Nada más era la serie del PIB y la serie del empleo. Por eso, nada más esos tienen los paréntesis para hoy. Ah, sí, cierto, perdón, no había leído. Las otras las puse ahí por si tienen alguna duda y para que no se les olvide, ¿no? Por cierto, aquí debería de haber un paréntesis, porque esta es casi opcional, porque es muy complicada, ¿no? Porque no les di las fuentes, sobre todo esta parte. De esta sí les di la fuente, entonces esta sí la pueden hacer, ¿no? Y la idea de todas las tareas es la misma: un Excelito donde hagan su formulado y un Word donde expliquen qué hicieron, si es que no se puede ver bien en el Excel, porque a veces darle seguimiento a las fórmulas en el Excel es difícil, y si me la ponen como valores, pues peor, ¿no? Aunque no sé ahí si... A ver, espérenme. No sé ahí si es por cómo lo baja Google Classroom, que no se ven las fórmulas y solo están los valores, pero pues por eso mejor siempre tener el Wordcito donde se explique, ¿no? Como quieran, en lenguaje regular, no tiene que ser tan formal, nada más que se entienda, ¿vale? Y bueno, la otra cosa que tenemos pendiente son los trabajos en equipo, ¿no? Si ya conformaron sus equipos, si ya saben qué tema van a ver. Ya vi que están comunicándose bien por Google Classroom, está bien, aunque no muchos, pero ahí están, me da gusto. Y les recuerdo que si el martes no tienen grupo, los voy a tombolear, ¿ok? Con temas y demás. Y voy a entrar un poquito en cómo debería estar el trabajo en equipo. Y esto es un poco de ayuda para todos los documentos que hagan en su vida, más formalitos. Tiene que tener una estructura. Importante que tenga una estructura el documento, ¿no? Que copien y peguen, que eso siempre hacen, y ahora con las tecnologías es muchísimo más fácil. Debe tener una línea conductual, ¿no? Una línea temática, pues. En principio, la idea es empezar con una introducción, donde expliquen muy brevemente qué se va a hablar, con qué objetivo, y mencionar las principales fuentes, las principales notas. El desarrollo, un poco, es cómo estaba la situación al inicio del periodo, o de lo que estén analizando, de la situación que estén analizando, cómo quedó al final y por qué. Incluir aspectos relevantes del entorno nacional e internacional, eso lo vamos a ver en clase también. Y la conclusión, contestar si lograron los resultados esperados, ¿sí? De cómo estaba la situación. Se supone que había de haber derivado que había un problema, ¿no? Un diagnóstico, había un problema. Y se hicieron acciones para resolverlo, en principio, ¿no?
De cualquier cosa que hablen, siempre es igual. O sea, al final es si se logró o no se logró, ¿no? Y bueno, hay que incluir referencias, muy, muy, muy importante, porque aunque copien y peguen, se vale. Tienen que poner siempre la referencia, porque si no es plagio, ¿no? Todo, incluir cuadros, gráficas, etcétera. Por favor, no más de 20 páginas, pues no lo va a poder leer, son muchos. Por lo menos no leer con el detenimiento que yo quisiera. Y esto del interlineado, la fuente, etcétera, ustedes lo pueden escoger, pero que sea uniforme, ¿sí? El tamaño de la letra siempre el mismo, el espaciado siempre el mismo, el tipo siempre el mismo. Claro, si quieren variar tamaños de letra en títulos está bien, pero aunque parezca ridículo y horrible, la forma es fondo. Porque si yo o cualquier persona ve un documento desordenado, ni lo lee, ¿no? Es un poco para ayudarles a esto. Y bueno, sí, las páginas numeradas, por favor, acostúmbrense a hacer eso. Yo en el trabajo tengo muchísima gente que no hace eso, entonces a veces se puede uno perder, sobre todo cuando se imprime, ¿no? O cuando se pedefea y se revuelve, y bueno, cualquier cosa puede pasar. Entonces, lo primero es la estructura, ¿ok? Y bueno, hay una guía de redacción, aquí les pongo esta, espero que todavía esté el vínculo funcionando, pero en el estilo APA hay muchas cosas ahí que pueden usar o no usar, pero es una buena referencia, ¿ok? Sobre todo las notaciones. Hay varios tipos de notación, si van a usar una, usen siempre la misma. Bueno, otra vez aquí la estructura, pero bueno, aquí es un resumen, también tiene que tener la portada con los del equipo, los nombres, etc. Eso es para fácil calificación, un resumen ejecutivo, la introducción, ¿no? Índice del contenido, la bibliografía de referencias, notas si es que quieren, ponerlas al final o abajo está bien, eso depende de su estilo. Explicación de las siglas y abreviaturas, no todo el mundo sabe lo que es el PIB, pero tienen que explicar lo que es el PIB en la primera vez que lo usen, ¿sí? Pueden poner un índice de tablas o cuadros y así, ¿no? Mientras más estructura tenga, que además Word ayuda muchísimo a hacer esto. Y bueno, si hay anexos, ¿no? Preferentemente si van a poner cuadros, gráficas y demás, que estén después o inmediatamente antes de su explicación. No las escupan nada más en el documento, tienen que estar explicadas, ¿ok? Porque si no, no tiene sentido. O bueno, no estarían graficando o diagramando algo que estén explicando en texto, ¿no? Se supone que es para entender mejor el texto, ¿vale? Y bueno, siempre citar a los autores de quienes se tomaron o copiaron los textos, ¿no? Las ideas, los textos, cuadros, gráficas, porque de otra forma es plagio y eso está bien sancionado. En nuestra vida, bueno, no sé a ustedes, pero a mí no me tocó nunca que me enseñaran esto, ¿no? Siempre me habían dejado plagiar. Y a la hora de la hora, cuando plagias una tesis, bolas, ¿no? Es casi un delito. Entonces, acostúmbrense a esto, es algo que tal vez no nos enseñan desde pequeños, pero ya más grandes lo tenemos que hacer. Bueno, recalcar esto, por favor, porque es un problema que surge mucho. Porque no estamos acostumbrados a hacerlo. Y pensamos que es natural, pero no es natural. ¿Ok? Y el hilo conductor, por favor, yo les sugiero que una persona que no haya participado, ustedes se van a dividir el trabajo como ustedes quieran, pero que una persona sea como su editor o lector final. Sería que interne el trabajo, que alguien que no lo haya trabajado tanto, o sea, que no esté viciado, lo lea para ver si tiene sentido, porque hay veces que creemos y estamos seguros de que decimos algo y no es cierto, ¿no? Lo platicamos 1000 veces, pero no lo escribimos, o lo pensamos 1000 veces, pero no lo escribimos. Entonces yo les sugiero que alguien, incluso un amigo externo, que sea, lo lea rápido para ver si tiene sentido o no. ¿Ok? Y bueno, no repetir textos, y a esto se los pongo porque ya me ha tocado que copian, pegan varias veces el mismo texto. Esto con el revisor se puede evitar. Y asegurarse que haya análisis, ¿sí? Y que se llegue a conclusiones derivadas del análisis. O sea, no se vaya a la conclusión poner ideas nuevas que salen de la nada, ¿sí? Tiene que ser
como una lógica, una secuencia de su análisis de por qué hicieron el trabajo. ¿Okay? Y todas las afirmaciones, juicios o valoraciones deben sustentarse. Muchas veces somos muy propensos a poner, fue horrible, fue terrible, ¿no? Es demasiado, y esos adverbios o características que no son necesarias y no podemos probar. Entonces, tengan cuidado con eso también, ¿vale? Y si lo dicen y alguien más lo dijo, está bien. Pero si ustedes lo dicen solitos, lo tienen que sustentar, ¿vale? Y bueno, errores ortográficos de puntuación, redactar claramente, esto les ayuda también el Word, ¿no? Y el revisor final. Es mucho mejor hacer oraciones cortas, porque una oración de un párrafo es muy complicada de entender. Y de redactar se puede hacer, pero es más difícil. Yo les sugiero ideas cortas, porque además revelan claridad de ideas. ¿Sí? Y bueno, siempre, como ya les dije, un solo estilo, ¿no? Un tipo, tamaño de letra, un espaciado, una sangre, bla, bla, bla. ¿Sí? Y bueno, los cuadros y gráficas deben ser autocontenidos. O sea, cuando yo veo una gráfica debo entender todo lo que está tratando de decirme. Preferentemente con título y un número secuencial, cuadro 1, gráfica 1, etcétera, etcétera. Los encabezados claros, debemos de saber qué unidad de medida se está usando, ¿no? Y si acaso qué fórmula. Deben tener fuente todos. Y notas aclaratorias de llamados o de siglas. Y como les decía hace ratito, en el texto se debe dar entrada a los cuadros o gráficas, o sea, no las escupan nomás así, ¿no? Las gráficas y los cuadros deben estar ahí para ayudarnos a entender lo que estamos diciendo en el texto, ¿no? Aunque sean autocontenidas, ¿sí? O sea, los no notaciones, pero los estilos traten de que ayude a ver mejor la gráfica. No demasiados decimales, ¿no? A veces 1 es suficiente, a veces 2, depende de qué estén midiendo. Usar separador de miles, ¿no? Las comitas. Cuidado porque si tienen un Excel o lo que vayan a usar, configuración europea, les va a cambiar el punto por la coma. Entonces la separación de miles va a ser punto y la separación de decimales va a ser coma. Entonces, ojo, ¿no? No se vayan a hacer bolas ahí. Y si van a hablar de miles de millones de pesos, pues traten de usar unidades mayores, ¿no? O sea, no poner los 6 ceros, 8 ceros, 9 ceros. Aquí le decía lo de las notación estándar de México, las comas como separador de miles y los puntos para los decimales. Bueno, otros de recomendaciones, nombres propios se escriben con altas y bajas, los nombres completitos, no usar Cedillo o Portillo, ¿no? O Salinas, el innombrable, ¿no? Que usar sus nombres completos. Las siglas y abreviaturas se utilizan solamente después de haberlas explicado y después ya las pueden utilizar cuantas veces quieran. Otra vez, oraciones cortas mejores. Los números hasta 10 se escriben con letras, a partir de 11 ya los pueden escribir con numeritos. Número de páginas. Tratar de no utilizar verbos conjugados en primera persona, ¿no? Sino más bien algo en tercera persona, ¿no? Y por favor no usen nada más fuentes periodísticas o de redes, váyanse siempre a la fuente original. ¿Sí? A ver, ¿qué es esto? Ya se estoy distrayendo. Ok. Y bueno, otra cosa, ya los estoy estresando mucho, el examen. Va a haber un reexamen, espero que pueda yo lograr programarlo para la semana que entra, pero va a llegar hasta el día de hoy. O sea, lo que vamos a ver en el examen es hasta lo que se da el día de hoy. ¿Ok? Que es desarrollo social, y yo les aviso. Y en principio, las tareas, para que no se me estresen demasiado, pueden llegar hasta el día del examen. O sea, si no han terminado, si tienen problemas con subirlo, ahí sí, uno de ustedes me dice que tienen problemas para subir la tarea, no se estresen demasiado. Se supone que la herramienta lo permite, porque ya hay varios documentos que están subidos, entonces nada más asesórense bien cómo hacerlo. No debe ser tan difícil. Y si se les cayó la red o algo, no se estresen, no pasa nada, ¿ok?
En principio deben hacerlo antes del primer examen porque cuentan o sea, se van a utilizar para la calificación final como de medio semestre, por decirlo así. Y conviene eso. Y si las entregan todavía después, ay, ¿cómo lo veo esto? Maestra, perdón, ¿puede repetir otra vez lo de las tareas? Para que no nos estresemos. Y por favor, no se estresen. Se supone que yo no debo contribuir a que se estresen, ¿va? Sí. Mm, Tienen que tener tareas porque tienen que tener tareas. Son recomendables porque son ejercicios que les van a ayudar en su vida laboral, todos los que les estoy poniendo. o sea, Les si pongo nos una... pasamos con una, ¿Cómo? perdón, si nos pasamos con una, o sea, antes del examen nos da chance de poder entregarla. Sí, el Google Classroom los deja, hasta donde yo sé. Nada más me dice entregada con retraso, pero bueno, no pasa nada, ¿no? Ah, ok, perfecto. Mientras las hagan está bien. No las dejen todas al final, ¿ok? Yo tengo una Porque, duda. ¿Las va a calificar como entregadas o les va a poner alguna ponderación? depende. Entregadas. Van a estar entregadas las que estén entregadas, ¿no? Y si hay una excepcional, pues obviamente va a valer más, ¿no? Y tienen que estar bien hechas, obviamente, ¿no? Pero el chiste es que hagan el esfuerzo, pues, y que lo mejoren en la medida de lo posible, ¿no? Sí, claro. No, soy muy barco, ya lo sé, pero no lo dejen, porque al final, y siempre me pasa, al final, como si los considero para ayudarlos en sus calificaciones, como dije desde la primera clase, las participaciones ayudan a subir, no bajan. Pues todo el mundo quiere hacer las tareas al final y entonces ya ni se acuerdan qué era la tarea, ya no se acuerdan nada y entonces es un estrés más grande para ustedes, pero que ustedes solitos se causan, no yo. ¿Ok? Perdón, No, cambiando un poquito de tema, tengo una pregunta. sí, ¿De cuántos integrantes puede ser máximo el equipo? no hay máximo. Entonces puede ser todo el grupo. No, no es cierto. Pero ahí corren el riesgo de los, ¿cómo se llaman los freeriders? O sea, es un riesgo que ustedes tienen que medir. Si el grupo es muy pequeño, ¿no? Si es una sola persona, pues asume todo el trabajo, pero al mismo tiempo, pues ya sabe que si trabaja bien, le va a ir bien, y si trabaja mal, le va a ir mal, ¿no? Si son dos, se dividen a la mitad, y en principio casi siempre los dos trabajan. Pero si son más, siempre va a haber alguien que trabaje menos, siempre, ¿no? Pero ahí cada uno de ustedes asuma el riesgo y pondere, ¿no? Claro. Obviamente yo esperaría que no fuera nada más un equipo. Claro que si es solo el grupo, un trabajo, va a tener que ser un trabajo excepcional, ¿eh? Podríamos intentarlo. Pero, y se tendrían que poner de Sí se acuerdo podría todos. hacer. ¿Eh? Podría ser, ¿eh? Pero sí estaría muy bien el trabajo. Por Puede eso ser muy me bueno. voy a Yo creo poner que es muy una mala idea exigente. porque, sí, ¿Eh? es una mala idea porque no todos entran a la clase y no creo que todas vean otra vez las clases. Entonces, si no entran a la clase y no ven las clases, yo dudo mucho que trabajen. Por eso les digo, es un riesgo que ustedes asumen. Entonces yo les pongo un mínimo para que no tenga yo 50 trabajos que revisar, ¿saben? Porque ustedes son 50. Entonces, si les pongo un mínimo de 3, pues ya por lo menos, ¿no? O sea, son menos, ¿no? Mínimo. Pero máximo no hay. Eso es para que ustedes jueguen con su riesgo, Sí, ¿no? Digo, ya. Todos saben cómo son ustedes mismos, ¿no? No saben cómo son todos los demás. Conocen a algunos, pero no a todos, ¿no? Siempre hay un pequeño riesgo cuando se trabaja en equipo, pero siempre puede haber un valor agregado, ¿no? El chiste es explotar esa parte, ¿no? O sea, porque hay gente que trabaja muchísimo y no confía en los demás. Entonces, esa persona nunca está dispuesta a asumir el riesgo, pero a veces no considera a esa persona
que puede tener un valor agregado trabajar con alguien más, ¿no? Tan solo porque cada cabeza es un mundo y podemos abordar problemas de forma diferente, ¿no? No hay máximo. Si me van a salir con que todos hacen un trabajo, va a estar padrísimo. Pero me tienen que avisar, ¿ok? Y me voy a divertir. ¿Alguien más? No. Entonces todo lo de la estructura del trabajo y eso en equipo se entrega el 1 de diciembre. Sí. No, y la idea es que presenten rápido aquí por Zoom, si se puede. Pues O sea, se compartiendo entrega pantalla. el trabajo escrito y también se presenta. El 1 de eh, diciembre todos se entregan para que sea el mismo límite para todos, para que sea equitativo, pues, por decirlo así. No todos pueden presentar el mismo día, es absurdo, ¿no? Yo siempre programo 3 presentaciones por día y nunca se puede, nunca, nunca. Siempre se tardan más. A ver, adelante, Cristian. Cristian, ¿quería hablar? ¿No quería alguien hablar? Bueno, está bien, se están integrando los equipos. Muy bien. Entonces, si no se integra a alguien para el martes, los tomboleo. Lo siento, tal vez soy muy mala, me divierto, trato de divertirme, porque si no, imagínense, uno tiene que divertirse en la vida. ¿Ok? Entonces, bueno, en principio habrá un examen la próxima semana, en principio. Tienen todo el material, todo va a estar con base en el material que les he dado en las clases que les he dado. No puede ser abierto el examen porque es muy difícil hacer un abierto así en línea, entonces va a ser de confusión múltiple, entonces va a ser muy sencillo. Si vieron las clases, estuvieron aquí, y por lo menos leen el material, nos van a poder contestar. Y como es en línea, es súper barco, ¿no? Entonces no se estresen. Nada más la que se estresa soy yo porque no lo he programado. Entonces, en principio es la próxima semana, pero todavía no sé cuándo. Esperemos que el jueves. Pero es hasta el tema de hoy, nada más. ¿Ok? Sí, ¿Sí? sí, está bien. Sí, todo claro. Bueno. Y traten de entregar la tarea con las fechas que les pongo, porque si no, se les va a juntar todo horrible. Y no solo con esta asignatura, sino con las demás. Ok. Entonces, bueno, después de este breve espacio administrativo, vamos a ver el último tema que tengo programado para la situación actual y es en general cómo estamos en temas de desarrollo social en el país. O sea, ya vimos qué es la estructura económica, cómo se mide, cómo se mide la economía. Y hemos dado ejemplos de cómo se mide esta economía y luego con base en eso presentamos el análisis de Hacienda de cómo está la economía, cómo están las finanzas públicas. Y ahora vamos a ver cómo está el desarrollo social. Para el desarrollo social, básicamente la fuente principal es Coneval, es el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Es una gran institución. Y pues bueno, ellos tienen un chorro de estudios y evaluaciones y demás. Si ustedes quieren entrar a su página, bueno, yo me puedo perder ahí todo el día, ¿no? Porque me gusta. Bueno, veamos, ¿qué es desarrollo? Por un lado, pues es desarrollar, ¿no? Pues no es desenrollar, es desarrollar. Se dice de una comunidad humana para progresar, crecer, ¿no? Según la Real Academia Española, es la evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. Esa definición es muy linda, muy corta, muy clara. El desarrollo social es poner las personas al frente del desarrollo, es decir, que las personas sean nuestro principal objetivo dentro de
la idea de encontrar mejores niveles de vida, ¿no? Que las personas estén mejor. Y también que se cumple con lo establecido en la Constitución, en el caso de México, ¿no? Con los derechos sociales. Y que garantiza el derecho el ejercicio de estos derechos. Esta combinación de enfoques es la que traemos en México en desarrollo social. Los derechos sociales que tenemos en nuestra Constitución son básicamente estos de aquí: alimentación, educación, medio ambiente sano, no discriminación, salud, seguridad social, trabajo y vivienda. En general, no todos los derechos sociales han sido abordados con la misma profundidad, ¿no? Tenemos el derecho al trabajo y el derecho a un medio ambiente sano, que están un poco olvidados en términos de los indicadores, particularmente de los que vamos a ver más adelante. En la presentación, siempre en las notas de abajo, viene la fuente de información de donde les estoy sacando esto, y básicamente esto es un informe de desarrollo social de Coneval, que además trae muchas más referencias que pueden consultar si quieren ir a más profundidad, ¿no? Y como les decía, el enfoque utilizado en México pues considera la pobreza no solamente como falta de ingreso, sino como la negación de un piso mínimo de acceso a los derechos sociales. Esto quiere decir, alguien es pobre no nada más porque no tiene recursos económicos, sino también porque no tiene acceso a varios de los, o alguno o varios de los derechos sociales establecidos en la Constitución, ¿no? Y se pregunta a uno si entonces la política de desarrollo social busca acabar con la pobreza. Hay que ver cómo están puestas las definiciones, ¿no? Y bueno, más allá de esto, la metodología de medición multidimensional de la pobreza, así se llama, se diseñó a partir de dos grandes espacios: el bienestar económico, es decir, la falta de ingreso o la existencia de ingreso, pues, y los derechos sociales, como ya les dije, ¿no? No nada más es ingreso, no nada más son derechos sociales, es una combinación de los dos, ¿no? Bueno, el primero, el bienestar económico, es fundamental tener recursos económicos. Se reconoce la centralidad del ingreso para adquisición de bienes y servicios, y el espacio de los derechos sociales son indicadores que están en la Ley General de Desarrollo Social. Y ambos factores o espacios definen si la persona es pobre o no. Este es el caso de México, cómo se mide la pobreza, ¿ok? Bueno, y hay dos definiciones de pobreza y pobreza extrema. La pobreza, una persona se encuentra en situación de pobreza. No se usa esto de es pobre porque es políticamente correcto, pero se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social de estas que están aquí, ¿no? Rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad de espacio de la vivienda, servicios básicos de vivienda y acceso a la alimentación. Como les decía antes, hay más derechos sociales, pero hay dos que no están aquí, porque no hay indicadores para ello, que es derecho al trabajo y derecho al medio ambiente sano. Pero están trabajando en ello, entiendo, en el Coneval para incluirlos y en la Secretaría de Bienestar. Bueno, entonces, está en pobreza la persona cuando tiene al menos una carencia social y su ingreso es insuficiente, o sea, no le alcanza para adquirir bienes y servicios para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Esa es una canasta, hay dos canastas, ahorita las vamos a ver, y esta es la canasta como superior, por decirlo así. Entonces, en situación de pobreza, al menos una carencia y no le alcanza para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. Y la pobreza extrema es cuando una persona tiene 3 o más carencias, no una o más, 3 o más, de estas que están aquí, las mismas que antes, y que además, es un I, no es un O, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo, que es la canasta básica. Esto quiere decir, las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que aun si lo dedicasen por completo a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana, adecuada. Estas son las definiciones, ¿no? Bueno, con todo, el desarrollo social debe ser más amplio que el abatimiento de la pobreza.
La pobreza es un piso mínimo nada más, ¿no? Y bueno, reducir la pobreza es un reto grande, pero también debemos pensar en un poquito más allá, ¿no? No nada más de que tengas dinero suficiente para comer y tengas acceso a tus derechos sociales, sino que haya pues equidad en el acceso de todos, que haya equidad entre la población, etcétera, ¿no? Voy a apagar esto. Y bueno, como les decía, el combate a la pobreza debe tener un enfoque de inclusión plena. No solo superar la pobreza, sino que el país tenga pues una distribución tal de la población que cualquier grupo social tenga oportunidad de competir satisfactoriamente en los ámbitos económico, político y social. Es un sueño dorado esto, pero es lo que se busca en el desarrollo social, ¿no? Y bueno, aquí hay un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, dice, las condiciones de desventaja históricas de las mujeres indígenas son tan grandes contra otros grupos, como hombres no indígenas, ¿no? Que las políticas de pisos firmes, becas, etcétera, son insuficientes. Bueno, aquí todavía estaban hablando de políticas que ya no existen, pero bueno, es que es el informe del 2018. Pero todo esto es insuficiente para ver que en 20 años esta persona, esta niña indígena, compita en igualdad de circunstancias con jóvenes que hoy acceden a las mejores escuelas en el país, ¿no? O sea, esto hay que considerarlo. Y nuevamente, pues ir más allá del cumplimiento de pisos mínimos. Para garantizar el acceso real y efectivo a todos los derechos sociales. Y bueno, estas son las definiciones, hay más, pueden ver los documentos, ahí les puse el vínculo. Y estos son los últimos datos que tiene el Coneval. Básicamente tenemos mediciones desde 2008 hasta 2018. En principio este año deberían de sacarla, bueno, el año que viene deberían sacarla de 2020, todavía no está lista, porque es cada 2 años, se hace con base en la encuesta nacional de ingreso-gasto de los hogares, que ya más o menos vimos ahí que publica el INEGI. Y como ustedes pueden ver, en 2008 44% de la población está en situación de pobreza. Acuérdense, situación de pobreza, al menos una carencia, y no les alcanza para la canasta alimentaria más no alimentaria. Y en situación de pobreza extrema, 11%. Para allá, para 2018, los dos porcentajes bajaron, 3%, un poquito menos de 3% en cuanto a situación de pobreza, y también igual, un poquito más de 3% en cuanto a la población de pobreza extrema. Si ven, los números absolutos crecen, pero en términos porcentuales son más bajos porque la población sigue creciendo también, ¿no? De 36,6 a 36,7, no estoy. De la pobreza extrema no crece en números absolutos, pero la pobreza no extrema sí crece. Y esto es porque muchas veces los de aquí abajo pasan, antes de salir de la pobreza, a este nivel. O sea, pasan de pobreza extrema a pobreza moderada. ¿Sí? Ya no es un paso de aquí a ser, no estar en condiciones de pobreza, sino primero pasan de pobreza extrema a pobreza y de pobreza ya para arriba. Y bueno, también miden población vulnerable por carencias sociales, o sea, nada más le hacen falta el acceso a alguna de las derechos sociales, o que a lo mejor tienen todos los derechos sociales, pero no tienen ingresos suficientes, ¿no? Estos son los porcentajes. Y la población, o sea, el resto, es no pobre y no vulnerable, que son todos estos de aquí. Creció de 18 a 21, ¿no? Más o menos el 3% que bajó acá, es obvio porque tienen que sumar. Y bueno, privación social es con al menos una carencia social, con al menos 3 carencias sociales, y aquí están los porcentajes, ¿no? Aquí les hice un cuadrito resumen, estos son estos porcentajes de aquí, ¿no? En millones de personas. Y las carencias promedio, esto no está en este cuadro, pero está en los cuadros de Coneval y lo pueden ver. En promedio, las personas en situación de pobreza tienen 2.2 carencias, ¿no? O sea, no tienen acceso a 2 de los derechos sociales, de los 6 derechos sociales que vimos antes, y en pobreza extrema casi 4. Y bueno, ahí están las cifras y los datos que tiene Coneval. Aquí está lo de carencias sociales, que es esto de acá. ¿Qué es esto de acá?
¿Cuáles son las carencias sociales? Rezago educativo, y aquí vemos que el rezago educativo pasó de 21.9%, casi 22%, a 19%, es decir, bajó 5 puntos porcentuales el rezago educativo. La carencia por acceso a los servicios de salud bajó mucho más, bajó de 38 a 16, bajó más de 16%, 22%, 22.2%, 22.2 puntos porcentuales. La carencia por acceso a la seguridad social bajó un poquito menos de 8 puntos porcentuales. La carencia por calidad y espacios de vivienda bajó más de 6 puntos porcentuales, desde 17 a 11. Todo esto es de 2008 a 2018. Esto es básicamente cuando tomó mucha fuerza Coneval, ¿no? Y está empezando a medir todo esto. Y la carencia por acceso a alimentación, ¿se acuerdan de la Cruzada Nacional contra el Hambre? No sé si se acuerdan, pero se lanzó por aquí. Pasó de 21.7% a 20.4%, es decir, no bajó tanto, subió muchísimo para 2010, de 2008 a 2010, y de ahí ha estado constantemente a la baja, ¿no? Esto es muy probable por la crisis de 2009. Y bueno, en la parte de ingresos, población con ingreso inferior a la línea de pobreza, esta es la de pobreza, esta debe ser pobreza extrema. Claro. Bueno, ahí van los porcentajes, ¿no? Esta se mantuvo igual y esta bajó un poquito. O sea, en la parte de ingresos no hemos sido tan eficaces en la política como en la parte de carencias sociales. Bueno, hasta 2016 es una nota ahí de la página de los indicadores que se utilizan para medir esto. Y bueno, un poco para ilustrarles más esto, nada más lo tengo hasta, no, sí, hasta 2018 como debe ser. Aquí podemos ver, y a ver, ¿cómo puedo quitar esto? Qué molesto es. Evolución de las personas por carencias sociales, ¿no? Obviamente se mueven juntos, como número total de personas, así se fue moviendo de 2008 a 2018, y como porcentaje se mueve parecido, nada más que aquí crecemos en unos absolutos por 700,000 personas, pero en términos porcentuales bajó, ¿no? 3 puntos porcentuales. ¿Vale? Esas son las personas vulnerables por carencias sociales. Pregunta. Vale. También, bueno, es que checando ya ahorita que estamos hablando de pobreza, creo que la tarea de población que nos había dejado, nos mencionaba algo de que lo analizáramos, pero con respecto al ingreso. Y creo que también ahí se puede ver muy resaltadamente, porque creo que más de que serán unos, en 2005, alrededor de 10, 15 millones de personas ganaban hasta el salario mínimo o hasta 2 o 3 números de salario mínimo. Entonces creo que ahí está también reflejado lo que se está diciendo también. Sí, a ver, permítanme tantito. Denme, por favor, 5 segundos que tengo un plomero aquí, perdone. Permítanme. No se preocupe, maestra. Bueno, ahora regreso, no me tardo mucho. Bueno. A ver, me voy a colocar. Además es pura agua caliente. Sí. Ahí está. Acá también. Sí. Ya listo, ya está listo su botellito con mi computador, porque le saqué toda la agua caliente. Y más o menos.
tengo hasta allá. Sí, porque veo los técnicos. Pues ya, sí, ya. ¿Cuánto le pagaba? Como 1,000 pesos, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Pero está en 600 lo voy a cobrar. Usted dígame. ¿Cómo que 600? Sí, ya está ganado. 400 para que no. Ya venías. Yo creo que cobraba como 300, 200. No. 400. Sí, está bien. Usted ahorita lo ha visto usted. Sí, muchas Pero no, gracias. pero ya quedó. Sale. ¿Sí? Gracias. Bueno. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Ay, ay. ¿Y ahora qué hice con las llaves? Debe tener nada más el segurito, ¿no? Sí, ya estoy seguro. Ok, gracias. Bueno, cualquier vaya me avisa. Sí, gracias. Bye. Bye. Ya volví, perdón, y ni siquiera le puse silencio. Ya escucharon. Ya quedó. Bueno, entonces estaba preguntándome algo o nada más diciendo que la evolución se ve también en la evolución del ingreso de la serie de la ENOE. Hola. Ya estoy de vuelta. Sí. Hola, profesora, aquí estamos. Debería de haber algo, ¿no? Como para que yo le suene una campanita. Seguramente. Bueno, ya lo buscaré. Ok, entonces estaba comentando que esto se ve también en, bueno, no la de carencias sociales, sino más bien la de línea, la de ingresos, ¿no? Cómo cómo cayeron los ingresos, ¿no? O cómo hay más gente que gana menos, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, sí. Bueno, no sé, ¿alguien más quiere decir otra cosa? Estamos aquí, ¿no? Bueno, ya habíamos pasado esta. Y aquí ya nada más ya por entidad federativa, porque estos datos vienen por entidad federativa y es muy interesante. Estas son las mejor y peor posicionadas en 2008, en 2018, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? En cuanto a rezago educativo, tenemos que el promedio nacional, pues ya lo vimos, ¿no? Pasó de 21.9 a 19, o sea, el porcentaje de personas de población con rezago educativo bajó en todos los estados aparentemente, pero la peor posicionada en 2018 era Chiapas, ¿no? Con un 29.2%, y la mejor con un 8.1%. Esto quiere decir que menos personas tenían rezago educativo. Con todo, incluso Chiapas fue bajando en el indicador desde 2008, ¿no? En cuanto a rezago educativo. En cuanto a carencia por acceso a los servicios de salud, como les decía, bajó muchísimo a nivel nacional, ¿no? Yo creo que es la que más ha bajado de todas las carencias, de todos los porcentajes de la población con carencia. Esta carencia es la que más ha bajado. Teníamos 38.4, llegamos a 16.2 a nivel nacional, es el azul, ¿no? La mejor posicionada es San Luis Potosí, que bajó de 34 y nada más 9% de su población tiene carencia por acceso a los servicios de salud. Y la peor posicionada en 2018, Michoacán, con 21.2% de su población con carencia por acceso a los servicios de salud. Suena rompecabezas, pero bueno. Y no sé si se acuerdan, cuando estábamos viendo indicadores de bienestar, también aparecía San Luis Potosí, ¿no? Con el mejor indicador en cuanto a servicios de salud. No sé si se acuerdan, pero ahí está, o sea, es coincidente, al menos. En cuanto a la población con carencia por acceso a la seguridad social, esta no se ha movido mucho, ¿no? La peor posicionada, la Chiapas, ¿no? Con 83%, casi 84%. Y la mejor posicionada Coahuila con 30.4. Con 30.4. En cuanto a la carencia por calidad y espacio de vivienda, es diferente, por este es acceso a los servicios básicos de vivienda y este es calidad y espacios. O sea, cuántos cuartos hay, si tiene techo, cuál es el material del techo, el material del piso, el material de las paredes, todo eso, ¿sí? Y esta de acá ya es si tiene luz, si tiene agua, si tiene drenaje, etc. Entonces, calidad y espacios de vivienda,
La peor posicionada era Guerrero con 28.8, pero como pueden ver bajó muchísimo el porcentaje de población de Guerrero que tenía esta carencia en 2008 hasta 2018. A nivel nacional tenemos un promedio de 11.11 y la mejor posicionada, o sea, donde menos personas tienen carencia por calidad de espacios de vivienda, es Nuevo León, con 3.1%. Y acceso a los servicios de vivienda, como les decía, drenaje, agua, luz, etcétera. La peor posicionada es Guerrero, nuevamente, ¿no? Pero aquí pueden ver cómo curiosamente 2016 tiene una tendencia ahí desde 2012 a la baja, la carencia volvió a subir para 2018. A nivel nacional hemos estado más o menos constante con una poquita disminución y nuevamente la mejor posicionada es Nuevo León, ¿no? Los estados son los mismos, los valores son diferentes, ¿no? Y por carencia de acceso a la alimentación, aquí tenemos el caso dramático de Tabasco, que desde 2012 pues, ha subido el porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación. En el nivel nacional hemos tenido un comportamiento pues raro, ¿no? Empezó a bajar en 2014, en principio se entendería que por la Cruzada Nacional contra el Hambre, pero quién sabe. Y que ya se canceló después el programa, no sé si lo escucharon o no, era de la administración pasada. Y incluso Nuevo León ha tenido un comportamiento extraño, pero bueno, finalmente está en 12.2 como el estado mejor posicionado en este aspecto. Y bueno, estas son las carencias y como están por entidad federativa, si ustedes quieren ver casos específicos, váyanse al reporte de Coneval, ahí tienen la liga en la presentación. No, esto nada más es un ejemplo para que vean que existen los datos y pueden llegar a conclusiones muy interesantes. Bueno, otra cosa esto es en cuanto a las carencias, ¿no? A toda la parte de derechos sociales, ¿verdad? Y luego vamos a la parte de bienestar económico, que es el otro eslabón de la medición de la pobreza. Es una de las cosas que hace Coneval, es mide el ingreso laboral per cápita, lo hace cada trimestre. Ahí pueden ver cuál es la fuente. Esta es un pantallazo de la gráfica que pone Coneval en su página. Pueden consultar la liga ahí abajo en la presentación, porque ya la tienen. Y aquí de este lado de la pantalla pueden ustedes jugar qué indicador quieren, ¿no? Si es a nivel nacional, por estado, qué años, qué trimestres, etc. Esto es a nivel nacional, todos los trimestres. Pueden ver aquí, ¿no? Todos los años. ¿Para qué? Para tener la medición desde que la hacen en 2005, que básicamente es desde que les dejé yo la tarea de la ENOE, porque entiendo que lo sacan de allí. Y entonces pueden ver como el ingreso laboral per cápita ya deflactado, ya está por el INPC, y luego también lo deflactan por canasta básica, pero este está deflactado con INPC, con Índice Nacional de Precios al Consumidor. Entonces, como fue subiendo el ingreso laboral per cápita de 2005 hasta, digamos, 2007, y empezó una caída tremenda desde entonces, para volver a tratar de recuperarse ahorita, y pues vamos en lindo ascenso, y andamos a nivel nacional en 1,909 pesos, ¿sí? Con 49 centavos. Esto es la última medición que tienen, que es al primer trimestre de 2020. Es curioso, pues ya deberían de tener por lo menos el segundo, pero no está. ¿Y eso por qué creen que es? Ya deben saber por qué no hay del segundo trimestre. Ni habrá del tercero, ¿no? ¿Se acuerdan que les dije que ya nos está levantando la ENOE, pero la de TOE? Por la pandemia. ¿Ok? Entonces la última medición es el primer trimestre. 1,909.49 pesos es el ingreso, ¿no? Y esto es por entidad federativa, también mejor, peor, en 2019, ya no lo hice para 2020, esto pues, lo hago yo, ¿no? Con los datos que pone Coneval en la página, ya no me dio tiempo para hacérselos ahorita, pero bueno, el chiste es que aquí lo pueden ver. Ay, perdón. Están serruchando aquí junto.
Ya, espero que ya hayan acabado. Ok, no. Bueno, con mejor ingreso laboral per cápita, Baja California Sur, con 3,037 pesos. Esto es el cuarto trimestre de 2019. Sí, el cuarto trimestre de 2019. El promedio nacional era 1,819.6 pesos. Y el peor posicionado Chiapas con 979.8 pesos. Imagínense. 900 pesos. Es el promedio del estado. Esto es lo que les ingresa, ¿sí? El ingreso laboral per cápita. ¿Cuánto les ingresa? ¿Sí? Estos son los costos que deben enfrentar, los mínimos, ¿no? Esta es la canasta alimentaria, o sea, la línea de pobreza extrema, ¿sí? En principio esto les debería de alcanzar por lo menos para comprar esto, ¿sí? Que está dividido entre rural y urbano. Este también es un pantallazo a la página, pero están las bases de Excel si lo quieren calcular, nomás que ya no me dio tiempo de hacerlo. Pero bueno, para que sí ya está ahí en la página, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo ha evolucionado el costo de la canasta alimentaria, valor mensual, y es el valor de la línea de pobreza. ¿Sí? Y este es la de la canasta alimentaria más no alimentaria, la que veíamos en la línea de pobreza. Sin principio uno esperaría que a la gente le alcanzara al menos para esto. Bueno, depende de dónde vivas, en el ámbito rural o urbano, pero le alcanzara 3,195 pesos. Pero como ustedes pueden ver aquí, no les alcanza. Claro, es otro periodo, porque este es septiembre, tendríamos que buscar el valor de 2019, pero pues anda igual en 3,000 pesos, ¿no? Un poquito menos de 3,000 pesos por acá. 2,900 ha de ser más o menos, ¿no? Para que sea comparable con la fecha de esto. Pues si es 2,900, pues no alcanza. A nivel nacional no, en Baja California Sur sí, pero en Chiapas ni de chiste, ¿no? Entonces, un poco la idea es comparar el ingreso laboral per cápita versus la evolución de la línea de pobreza, ¿sí? Esta es la canasta alimentaria básica y esta es la canasta alimentaria más no alimentaria. Y aquí les estoy poniendo el valor a 2020, en el ámbito rural era 2,130 pesos, o sea, septiembre del 20, ¿no? Que llega nada más al primer trimestre, enero, perdón, 2071 eran 2,130 y de 3,195 pasa a 3,255.6 pesos. Pero les digo, un poco la idea de hacer esto, pues es compararlos. ¿Nos alcanza o no nos alcanza? Y si no nos alcanza, pues estamos por debajo de la línea. Y si nos alcanza, pues estamos por encima de la línea. ¿No? Y acá está más o menos ese análisis, esa comparación. Este es el porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al costo de la canasta alimentaria. O sea, ¿cuánta gente gana menos que esta línea de aquí? ¿Sí? O sea, no les alcanza ni para comer. Y ese porcentaje fue creciendo, ¿no? De 2005 creció un poco acá, ¿no? Bajó en 2006, volvió a subir acá. 2008, 2009 creció mucho, la crisis de 2008, 2009, ¿no? No se recuperó bien, así hasta 2014 más o menos por acá. Y aquí, el porcentaje de la población a la que no le alcanza, porque tiene ingreso laboral inferior, ha ido disminuyendo, digamos hoy en 35.7, al primer trimestre de 2020. ¿No? O sea, 35.7% de la población del país no le alcanza para pagar el costo de una canasta alimentaria básica. Es muchísimo, aunque haya ido bajando, de todas formas es mucho. Pero bueno, esta disminución la explica Coneval, aquí lo pueden ver. O sea, pasó de 38.7 a 35.7, o sea, de 38.7 a 35.7, básicamente por el aumento anual del ingreso laboral real, esto se aumentó, y un incremento en la masa salarial. Tiene que ver con lo mismo, así lo explica.
Y es primer trimestre de 2020, aquí todavía no entra COVID, ¿no? Todavía estamos con base en la ENOE y todavía no hay COVID. Esto se va a mover obviamente con COVID, ¿no? Pero no hay datos todavía. Y bueno, esto es lo mismo, pero por entidad federativa. Ya nada más es la comparación de este dato de aquí, de este dato de acá hasta el primer trimestre de 2019 contra el primer trimestre de 2020, que sería este 37.335.7, ¿no? 37.335.7, aquí están, cuarto trimestre, no primero, cuarto trimestre, primer trimestre. Y aquí pueden ver cada entidad federativa cómo fue cambiando, ¿no? Por ejemplo, el porcentaje creció, y eso es mala noticia, ¿no? Para Chiapas, el porcentaje creció también para Zacatecas, para Campeche, ¿no? Para Coahuila, Colima, Chihuahua, Baja California. Eso no está bien, porque quiere decir que más gente en el primer trimestre de 2020 no le alcanzaba para pagar la canasta alimentaria que en el cuarto trimestre de 2019. En algunos se mantuvo casi constante y en otros cayó considerablemente en el Estado de México, ¿no? En Guerrero, en Michoacán y así. Esta es la gráfica resumen, pero ustedes pueden encontrar toda la información para armarla ustedes y ver toda la evolución ahí en la página del Coneval. Y bueno, esto en cuanto a la medición de la pobreza por las dos partes, ¿no? O sea, primero un resumen de cuánta gente está en situación de pobreza dadas las definiciones que ya vimos, y después ya viene el análisis por la parte de derechos sociales, cómo estamos, cómo ha evolucionado, y por la parte de bienestar económico, cómo estamos, cómo ha evolucionado. Eso está siempre en la página de Coneval, lo pueden consultar, sobre todo la parte de ingreso, esa se actualiza más rápido, cada trimestre, cuando hay ENOE, y la otra parte se actualiza más cada 2 años cuando hay ENIC. ENOE, Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENIC, Encuesta Nacional de Ingreso Gasto de los Hogares, ambos del INEGI. O sea, colaboran muy bien esto. Y bueno, aparte del Coneval hace muchas otras cosas, hace evaluaciones de programas, pueden ver un documento interesantísimo que si nos da tiempo se los voy a poner ahorita, y si nos da tiempo que analiza los programas de desarrollo social y ve qué tanto contribuyen a la disminución de las carencias, o viéndolo desde el lado positivo, qué tanto contribuyen al ejercicio de los derechos sociales, ¿no? A que la gente tenga acceso a ejercer los derechos sociales. Y aparte hace recomendaciones también al Ejecutivo Federal en general para mejorar la política social y los resultados de esta, particularmente cada proceso presupuestario. Como les he estado platicando desde hace varias sesiones ya, estamos en pleno proceso de aprobación del presupuesto y siempre Coneval manda recomendaciones para el proceso presupuestario con base en las evaluaciones que hace los programas y qué tan efectivos son, qué tanto presupuesto tienen. Está bien padre el documento, lo pueden ver, pero en general lleva varios años diciéndole lo mismo al gobierno federal. Ellos son gobierno federal también, pero se ven como básicamente ya deberían tener autonomía por la Constitución, pero todavía no sale su reglamento, entonces están ahí en un impasse administrativo, pero básicamente ha hecho las mismas recomendaciones desde hace varios años. El primero es coordinar las estrategias y perfeccionarlas. Lo que dice Coneval siempre es que hay muchísimos programas, muchos tienen objetivos similares, muchos son buenos, pero trabajan separados y a veces se gastan recursos en hacer lo mismo y no tienen los mismos resultados que si trabajaran de manera conjunta. Entonces, y no nada más al interior del gobierno federal, sino también entre los diferentes órdenes de gobierno, ¿no? Y, bueno, recomiendan especial atención, reducir el hacinamiento, brindar educación básica completa a los adultos, aumentar cobertura del agua y drenaje, ya vimos cómo se movió eso, particularmente en Guerrero, ¿no? Cómo subió, y encontrar estrategias amplias que reduzcan la carencia de acceso a las seguridad sociales. Es un tema que tiene que ver con pensiones, con el sistema de pensiones mexicano, que es un desastre, y que muy probablemente les daré una clase de eso si les interesa, ¿no? Pero eso va a ser después. Porque a partir después del examen vamos a empezar a ver historia, entonces será después de la historia.
Y bueno, otra cosa que recomiendan es que hay un hilo conductor, lo mismo que les cuento yo, bueno, pues lo mismo les dice con al gobierno federal en general, para el acceso efectivo a los derechos, que se cierren brechas económicas y sociales, bueno, una carta Santa Claus, ¿no? Pero lo más interesante es la coordinación y que innoven en términos presupuestales para nivelar, incluir y tener temas de acción afirmativa para garantizar e igualar oportunidades de todos los grupos sociales. Ahorita nos vamos a esta página, que es donde les digo que está el documento de las consideraciones para el proceso presupuestario 2021. Así se llama. Y obviamente enfocar la planeación al acceso efectivo de los derechos. Y es algo que le criticaban, no sé si ustedes se acuerdan, a José Antonio Meade. José Antonio Meade fue el candidato del PRI a la presidencia del 18, pero también fue el secretario de Desarrollo Social. Y él, cuando llegó, vio los indicadores y dijo, pues si lo que tenemos que hacer es esto, pues vamos a atacar, vamos a buscar mejorar los indicadores. Y eso hicieron. Entonces, fue muy pragmático. Lo criticaron mucho por eso, pero lo logró. Muchos indicadores bajaron porque se dedicaron las estrategias específicamente a bajar los condicionantes de los indicadores. La idea es, bueno, vamos a enfocarnos en los derechos y bueno, todo tiene que ver, por supuesto, con la Agenda 2030 que también ya vimos con ustedes y ya les enseñé la página y demás, y también los compromisos constitucionales, ¿no? Y bueno, un esquema de protección social universal, que es un sueño de toda la vida de mucha gente, incluida yo. Pero bueno, no, la excusa siempre es que no tenemos el espacio fiscal, pero yo creo que lo podríamos ordenar, ¿no? Pero bueno, un primer paso, de hecho, es la pensión para adultos mayores. Pero bueno, hasta acá la clase de hoy, pero antes de cerrar, si me permiten, quiero enseñarles el documento que les puse ahí. Entonces, déjenme ir a esa página que les puse. Y se las voy a enseñar. Porque ya sé que ustedes, más probable es que no lo hagan. Entonces, ay, ¿ahora qué? Está tardando en bajar. ¿Verdad? Gracias. No sé si mientras eso sucede, no sé primero si me escuchen con el escándalo que tengo aquí. Espero que sí. Ay, perdón. Y la otra, si tienen alguna pregunta o algo. ¿No? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Quejas? No baja esto. Yo creo que mi internet no anda muy bien. ¿Preguntas? ¿Dudas? Curiosamente no quiere bajar. Profe, Andy. el documento que nos enseñó hace rato para hacer el trabajo en equipo, con todas como las especificaciones y así, ¿está en algún lado? ¿Lo mando por correo o lo va a mandar? ¿Cuál documento? La referencia que les puse no, está nada más el vínculo. El primerito, sí, el de, bueno, las sugerencias como para el trabajo. O sea, las sugerencias como tal se las presenté, pues están en la presentación que les subí ayer. Y ahí en esa presentación está el vínculo del documento de la guía de redacción de APA. Ahí está la liga. Y si no funciona, que es probable porque luego las quitan, ya no la probé ayer, lo siento. Busquen en Google, pongan guía de redacción APA y debe salir algo, ¿no? Ok, profe, gracias. De hecho, esa la bajé de una página de la UNAM, entonces ahí lo deben de tener en su acervo bibliográfico.
Pero ahí está la liga. Si no sirve, búsquenlo con ese nombre. Ahí está, en algún lado. Si sirve, pues ya Gracias. está. Y las recomendaciones así con los bullets, pues esas están en la presentación que les subí ayer, ¿no? Ahí está en Google. Ajá, ya está. Y está en Google Classroom. A ver, les voy a compartir. Ahí, aquí está. Consideraciones para el proceso presupuestario 2021. Ay, lo voy a bajar un poquito de tamaño porque está enorme. ¿Sí lo ven? Casi todos los documentos de Coneval son así. No se mareen, pero básicamente lo que hace es un hermoso análisis de todo lo que se necesita para hacer el presupuesto, ¿no? Consideraciones, informaciones sustantivas o programas sociales y acciones de desarrollo social, ¿no? Y bueno, un montón de introducción acá, no se mareen. Obviamente habla del COVID y demás, y tiene 6 secciones. Primero, las prioridades de la atención a la emergencia sanitaria. ¿Qué programas son relevantes para eso? De acuerdo con el análisis que hace Coneval, con las medidas de evaluaciones que hace cada año, ¿no? ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Y ¿cuáles son los programas federales que atienden a estos grupos vulnerables, ¿no? Después, analiza las brechas del acceso efectivo a los derechos sociales en grupos históricamente discriminados. Mide cómo cada programa y acción federal de estos a los que están catalogados dentro del presupuesto y que tienen una asignación presupuestaria específica, de esos programas, cuántos y cómo contribuyen al acceso efectivo a los diferentes derechos sociales. Después ya al desarrollo social en general y disminución de la pobreza, y hace un análisis de los programas que existen, cómo se desempeñan, cuáles se parecen mucho, cuáles no, que es lo que les decía, por eso siempre les piden que se coordinen mejor. Hay un resumen de desempeño desde del 2019 a 2020 y un monitoreo de los programas, ¿no? Y luego hacen un análisis del presupuesto de cada uno de estos programas por ramo. Los ramos son en lo que se divide el presupuesto por clasificación administrativa, ya saben. El 11 es educación, el 12 es salud y así. Y bueno, este es el documento y la verdad es muy bueno y muy fácil de leer porque trae, no se mareen, trae un montón de, más que texto. Bien, por ejemplo, dicen que hay para la emergencia sanitaria 47 programas relevantes, ¿no? De salud, ¿no? Del ramo, no es el ramo, son 20 programas en salud, de todos estos, ¿no? De la Secretaría de Salud, del ISSSTE, del IMSS, de la Secretaría del Trabajo y Protección Social, del IMSS y el IMSS Bienestar, que está en el IMSS, y del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas. 3 para servicios básicos de la vivienda, ¿no? En SEDATU, en el Instituto Nacional de la Población Indígena, y en Semarnat, que es la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Y hay 26 programas que ayudan al ingreso, que están en la Secretaría del Bienestar, en lo que era agricultura, nunca me acuerdo cómo se llama, desarrollo rural, creo. Educación pública, trabajo, medio ambiente, cultura y pueblos indígenas. Dice que hay 47 programas relevantes para atender la emergencia sanitaria, ¿no? Y aquí ya los describe todos, ¿no? Y qué hacen. Ahí voy, no se me mareen. Y luego qué medidas extraordinarias para la atención de gente, en la emergencia hay que prevenir y atender la contingencia, dar apoyos a los hogares y a las empresas, ¿no? Apoyos a los gobiernos estatales, y ahí hace un resumen de cuánto se ha ido, etcétera, cómo se ha ido. Luego las medidas para la atención de la emergencia sanitaria, ¿no? Y aquí nos dice cuánto fue en millones de pesos creo, y cuánto es conforme al PIB, ¿no? Comparado con el PIB. Es información oro para muchas cosas. Luego viene la parte de los grupos vulnerables, ¿no? Por carencias sociales, en pobreza, trabajadores informales y personas desocupadas. Y explica cuáles son, y tiene aquí sus grafiquitas, está fantástica, ¿no? Varias definiciones, etcétera. La tasa de informalidad laboral, ya vimos que esta
Subió tantito al tercer trimestre, al segundo trimestre, ¿no? Pero bueno, así está acá 56.1. Las personas desocupadas, explica todo, es muy didáctico con Eval, y para eso está hecho. Explica cómo hace el análisis de los programas y dice si son relevantes o no. No, esto es primero lo de la población vulnerable, ahí está, la valoración, etcétera. Directas a mujeres, etcétera. No se me mareen, esto me lo voy a brincar todo. Las brechas de acceso a los derechos sociales, ¿no? Y aquí lo pueden ver. En mujeres indígenas, la población en situación de pobreza moderada es 40%, pobreza extrema casi 40%, en total 79.7% de las mujeres indígenas en zonas rurales, que es el grupo de los que les platicaba hace rato, comparados con hombres no indígenas en zonas urbanas, ¿no? Es el doble, más del doble. Cuanto a los menores indígenas, ¿no? De 0 a 17 años contra los menores no indígenas, pues también tenemos 77 contra 46, adultos mayores indígenas contra menores de 65 no indígenas en zonas urbanas, pues es también considerablemente diferente. Y los jóvenes en zonas rurales versus los jóvenes en zonas urbanas, ¿no? Aquí pueden ver pues la diferencia de personas como ustedes, jóvenes. Aquí estaría yo. Sí, yo estaría acá y ustedes estarían acá, ¿no? Porque no están en zona rural y yo no soy indígena en zona rural. Entonces, para que vean cuál es la diferencia y lo que se hablaba de que todo el mundo tenga las mismas oportunidades, ¿no? Y bueno, estas son ya las erogaciones para pueblos indígenas y pueblos vulnerables, bla, bla. Y aquí viene lo también bien padre, ¿no? Cómo contribuyen los programas al acceso efectivo de los derechos sociales. Entonces, va por derecho social, ¿no? Alimentación nutritiva y de calidad. Ya le cambiaron el nombre. Pero bueno, es derecho a la alimentación. Entonces, si tiene una estrellita completa, es que es muy relevante. Una estrellita media es medio relevante. Estrellita vacía, ligeramente relevante. Y los que no están relevantes no aparecen. Antes sí aparecían y era un problema político para Coneval. Pero ahora ya mejor los quito. Entonces ya vimos que que hay programas de acá que casi no sirven para eso, y hay programas de acá que sí sirven para eso, ¿no? Y así es por cada uno de los derechos sociales, ¿no? Aquí pueden ver los programas y cómo lo hacen, ¿no? Y es muy lindo esto, ¿no? Y así por cada uno de los derechos sociales, ya no los atiburro más, pero es un gran documento. Y después viene la comparación de los programas, cómo se parecen mucho unos programas con otros. Eso es muy importante en términos de la planeación y programación presupuestaria. Y luego viene la parte presupuestaria, ¿no? Fíjense, para 2009 hasta 2012 había más de 270 programas de desarrollo social federales, ¿eh? No todos los de los estados, porque si incluimos los de los estados y municipios son miles. Para 2013 y 2014 se hizo una revisión de los programas y se juntaron muchos de los que estaban similares con análisis parecidos a los de arriba. Y para 2016 se volvió a hacer y se bajó mucho el número de programas, ¿no? Y para 2020 tenemos nada más 149. Sin embargo, esta es la evolución del presupuesto. O sea, independientemente del número de programas que había, hasta 2014 fue el año con un mayor presupuesto para desarrollo social en términos absolutos, que fue bajando poquito a poquito 16, pero le dieron en la torre en 17 y 18, particularmente curioso, es un año electoral, y luego volvió a subir mucho en 19 y 20. Sin embargo, estamos gastando menos en 2020 en programas de desarrollo social que lo que se gastaba en 2014. Bueno, y aquí ya vienen más cositas. Esto es lo mismo, ¿no? Ya, pero con datos. Pero ya por ramo, ¿no? Secretaría de Hacienda.
agricultura, comunicaciones y transportes. Aquí había un programa que se llamaba Programa de Empleo Temporal. Lo quitaron. Para 2019 ya no existe, entonces por eso se ve así. Y bueno, miren economía también cómo fue bajando, ¿no? Este se estuvo más o menos constante, este debería de ir creciendo, ¿no? Pues es educación, salud, ahí lo pueden ver. Está muy interesante. El chiste ya no los mareo más, porque además ya va a ser casi la hora. Pero ahí está el documento, ahí está la liga, la pueden buscar y revisar si quieren. ¿Dudas, preguntas? Ya, me piro con esos documentos. ¿Dudas, preguntas? ¿No? ¿No? ¿Están ahí? Sí, no, ninguna. Bueno. Profesora, ninguna, gracias. Aquí estamos todavía. Ok, de todas maneras son bien poquitos, 14, qué barbaridad. Son muy aburridas las clases, ¿por qué nadie viene? Porque se las grabo. Soy muy barco. En fin, no importa, nos vemos, hagan sus El tareas. martes. Sí, nos vemos el martes. Hagan sus tareas. Sí, sí, sí. En principio yo tenía programada para el martes un repaso, pero eso es de manera presencial. Ustedes ya tienen todo, ¿no? Entonces es muy probable, no lo sé todavía, ustedes conéctense el martes, pero es muy probable que me lo permitan y que les dé las 2 horas a la hora y media para que ustedes repasen. Porque hacerlo aquí, pues es muy tedioso, porque es lo mismo que ya vimos todo el tiempo, a menos que ustedes quieran que lo repasemos todo aquí, ¿no? O que traigan preguntas específicas, sería muy lindo, de todo lo que hemos visto hasta ahorita, y entonces nos dedicamos a esa clase, que es una clase de repaso, a contestar preguntas. Una pregunta, ¿van a venir preguntas acerca de las gráficas o nada más lo teórico? De las dos cosas. Oh my God. Sí, pero obviamente no te voy a decir, a ver, ¿cuál fue el porcentaje de personas con carencia de acceso a la salud en Chihuahua en 2010? O sea, no. ¿No? Probablemente pregunte, ¿no? ¿Qué carencia social creció más o varió más de 2008 a 2020? ¿No? Pero eso es algo que tenemos que saber, ¿no? Tenemos que saber qué está pasando en el país, ¿no? Quizás no tienes que saber en qué porcentaje ni cuál es el valor, pero tienes que saber pues, que la carencia social más grave en el país pues, es la seguridad social, ¿no? Eso se ve en las gráficas. Y que la que más mejoró en los últimos, bueno, hasta 2018, quién sabe qué vayan a decir después de COVID, es el acceso a los servicios de salud, ¿no? Con todo y que se queja mucho de esta administración de que estaba abandonado el sistema de salud. Sí, sí estaba abandonado. Pero la carencia disminuyó, ¿no? Ahora, una de las preguntas que tendríamos que hacernos después de ver estos datos, así nada más como lista de farmacia, es cuál es la calidad de sus servicios, ¿no? A los que la gente tiene acceso, ¿verdad? Con el caso de vivienda. En el caso de vivienda es calidad, ¿no? De la vivienda. Calidad. No nada más que tengas una casa, sino que sea una casa de calidad, ¿no? A lo mejor eso tendríamos que introducir en la parte educativa de salud, por lo menos, ¿no? Es decir, un poco es que tengan un panorama de cómo está la situación en México, no nada más de cuánto sube, baja o se mueve el PIB, cuánta gente está empleada, pero también cuánta gente vive con carencias, sin ingresos, ¿no? Un estimado, ¿verdad? No, y si les voy a poner datos, que probablemente sí les ponga datos, pero son datos que van a variar. Si el dato bueno es 6.5, pues les voy a poner 6.5, 20, 30, ¿no? Ya sí, o sea, no hay pierde, creo yo. ¿Sí? Sí, sí, está muy, gracias. Sí, Miss. Pero todavía no armo el examen, entonces no sé. Y no me den idea, no. Porque todavía no sé cómo armarlo en Google Classroom. ¡Qué horror! Y se supone que un chico de servicio social me va a ayudar, pero no se aparece. Entonces,
Bueno, se hace lo que se puede. Entonces, bueno, para la próxima clase ya no vamos a ver cosas nuevas, pero sí sería muy bueno que trajeran preguntas, dudas, cuestionamientos, quejas, lo que sea, ¿vale? Para la preparación del examen. ¿Está bien? Sí. Bueno, pues ya los dejo entonces en paz. Muchas gracias. Hagan las tareas, hagan sus grupos, porque si no, el martes los tambuleo y ya está, ¿no? ¿Está bien? Entonces el martes van a hacer cosas administrativas y respuesta a dudas, quejas, sugerencias. Ya está mi gato que Hans tiene hambre. Ok, ya los dejo. Gracias, maestra. Que les vaya muy bien. Gracias, buena tarde. Gracias, Hasta martes. Hasta luego. Hasta luego.